quienes se llaman padres apostólicos. Porque fíjense que nosotros venimos hablando de padres de la iglesia, pero acá se hace mención a padres apostólicos. Claro, de la iglesia cristiana primitiva. ¿Qué son los padres apostólicos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿El término que sugiere? Si hablan así no lo entienden. Que estaban muy cercanos y próximos, que conocieron a los apóstoles. ¿Se acuerdan? Que dijimos padres de la iglesia. Exacto. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de San Policarpo? San Policarpo fue discípulo del apóstol San Juan. Bueno, muchos de estos padres apostólicos conocieron a los apóstoles, que fueron los que conocieron a Jesús. Entonces se los llama padres apostólicos. Y San Ignacio de Antioquía, por la proximidad temporal, aunque él nació en el año 50, por la proximidad temporal tuvo conocimiento, es más, de los padres apostólicos. Y se lo considera también un padre apostólico. Por eso le escribe a San Policarpo una de las cartas, de las 7 cartas que va escribiendo mientras va rumbo al martirio, le escribe una a San Policarpo, uno de los mártires. Y ahora la vamos a comentar. Más o menos la temática se repite en las mismas cartas que manda distintas comunidades cristianas. ¿Por qué las manda? Porque en el trayecto, que es sumamente vigilado Policarpo, porque va rumbo al martirio, él sabe que va a morir y cómo va a morir, se va encontrando con delegaciones de comunidades cristianas. Y entonces ahí habla con ellos, los reconforta, los consuela y manda cartas para que puedan ser leídas en la comunidad, como hacía San Pablo, como hacía San Pedro. Era muy común eso de mandar las cartas para ser leídas para toda la comunidad. ¿Ustedes saben cómo murió San Ignacio de Antioquía? Exactamente. Lo llevaron al Coliseo para que lo devoraran los leones. Y yo les quiero agregar algo, que es una nota amarilla de esto, pero bueno, vale la pena saberlo. Ustedes saben que los romanos, para todo lo que sea tortura y todo eso, eran maestros. Sabían cómo torturar. Y a las fieras salvajes que proporcionaban espectáculos en el Coliseo, no podía salir un león a la arena y mirarlo al condenado y pasar de largo. Ellos tenían que asegurarse el espectáculo. Entonces, cuando largaran a los leones, tenía que ser, digamos, directamente atacando al condenado. Entonces, para que eso resulte, sometían a los animales a un estrés terrible, sin agua, sin comida, hostigándolos permanentemente. Entonces, imagínense, claro, el animal, cuando sale a la arena, con todo ese estrés, sale a matar. Entonces, fíjense hasta dónde llegaba esa crueldad terrible, morbosa de los romanos. Porque ellos tenían, salía un gladiador, sabía que eran esclavos preparados para luchar y tenían que presentar un espectáculo. Pero si eran fieras salvajes, tenían que asegurarse el espectáculo. Y los animales eran sometidos a un estrés espantoso. Así que imagínense lo que fue eso. Y San Policarpo sabía cuál era su destino. Y bueno, llega a Roma y lo primero que hace, y justamente yo hago hincapié en esto, porque Trajano también es un emperador muy querido y admirado en la historia de Roma, por ser un gran estadista, pero no entendió nada del cristianismo y por eso no fue indiferente, o mejor dicho, fue indiferente a estas prácticas contra los cristianos. Lo mismo que todos los emperadores estoicos, que ni siquiera se molestaron porque lo veían al cristianismo como un enemigo terrible del imperio y que podía, digamos, hacerlo tambalear al imperio. Y sin embargo la historia demostró otra cosa, que el imperio de alguna manera sobrevive pero como cristiano, ¿no? Bueno, quiero que me comenten algo de la carta, la parte que más les llamó la atención.
No es una carta difícil, está hecho con un procedimiento que no me agrada mucho, pero se los confieso, soy confesora. Ahora, como es un documento muy antiguo y es muy difícil transcribirlo, entonces se utiliza inteligencia artificial para transcribir la carta y sintetizarla. Y esto fue hecho por inteligencia artificial. Bueno, no perdió la esencia la carta, pero imagínense que transcribir un documento antiguo en las condiciones en que se encuentra el documento y lo que significa, lo problemático de las traducciones, se hizo una traducción que lo más no tiene autor porque lo hizo una máquina, pero bueno, vamos a confiar en la máquina. El mensaje se transmite. Bueno, a ver, tu nombre, vos que ya te calzaste los lentes para decime tu nombre. Mariana, a ver, ¿qué es lo que destacaste de la carta? A mí me gustaba mucho esta parte cuando arranqué a leerla, Sí. ¿no? Cuando él habla de que apoya a todos con amor, como ya hace, ora constantemente, Sí. ¿no? Busca más entendimiento además de la que ya tienes. Eso me llamó mucho la atención eso de que nosotros rezamos, pedimos, y eso de pedir cada vez más, ayudarme más a entender, ese amor con lo que él lo pide. Me llamó mucho la atención eso. Sí. Y más entendimiento. Más entendimiento, ¿no? ¿Qué más? A ver, Sofía. Yo enumeré algunas cosas. A ver. Bueno, como que San Ignacio tenía una gran admiración por Policarpo, Sí, por lo que sí. entendí, y lo exhortaba a él a que dé ciertos ejemplos, o sea, que siga firme en eso, ¿no? Entonces, bueno, hice algunas anotaciones. A que siga firme como líder cristiano, resistiendo y cuidando bien a su rebaño, por así decirlo, ¿no? Bueno, lo que decía ella también, ser paciente y fuerte ante las pruebas, soportando todo por amor a Cristo, ¿no? Como que si tenía que ser martirizado, y esta me lo gustó, que decía que instruya con amor, pero con autoridad, guiando a los fieles, pero también a los que están fuera del camino, ¿no? Muy bien. Dar ejemplo personal, siendo modelo de fe, de humildad y de servicio. Y otra que también me llamó la atención, que cuida a los jóvenes y a las viudas. Como que eran los más vulnerables de una comunidad, algo así, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, nada. Y después me salió una frase que la saqué de la carta, que me acordaba lo que vos decías, que él comparaba con la vida de un atleta, algo así. Sí, Bueno, y ahí encontré la frase que es: ser fuerte como un yunque golpeado por el martillo, el buen atleta es herido y sin embargo vence. Como que me gustó esa frase. Sí, sí. Muy bien. Y ustedes que hicieron el trabajo, ¿cómo murió Policarpo? ¿Cómo fue martirizado? En la hoguera. En la hoguera. Y ahí se cuenta que fue el milagro ese como decía, que había salido una paloma, ¿verdad? Sí. Y que más era algo del fuego que como que... ¿Y olor a incienso? No, claro. Un olor a incienso. Sí, y que apagaba el fuego, ¿verdad? Exacto. Y que para asegurarse lo tuvieron que... Con una lanza. Claro, una lanza. Exactamente. Terrible, ¿no? Y además sabiendo que ellos van a ese rumbo, van al rumbo al martillo y tienen que darle fortaleza a los que quedan. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más destacaron? Él hace hincapié en las cartas a una figura de la iglesia, de las comunidades, que lo obedezcan. ¿A quién? Al obispo. Hace hincapié en la figura de los obispos, de que los cristianos tienen que obedecer al obispo, tienen que respetar a su obispo. Prestar atención al obispo para que Dios también se preste atención. Exacto.
Eso ya está marcando hasta lo institucional, que ya está definido en la Iglesia. ¿Y qué más? Trabajen juntos, luchen juntos. Luchen juntos, trabajen juntos, esa es la exhortación de San Ignacio. Sí. Acá había una frase que lo hace el sacerdote cuando uno se casa, ¿no? Que decía, es por acá, el matrimonio. Ah, del matrimonio, sí. Dile a mis hermanos que amen a sus esposas como Cristo ama a la Iglesia. Sí. Eso lo dijo Drácula. Eso va a dar mi historia. Si alguien puede permanecer puro, que lo haga sin jactarse. Y no me llamó la atención, a ver si alguno lo marcó eso, cuando él habla de la fortaleza, en el capítulo 6, que dice que tu bautismo sea tu escudo. ¿Lo tienen eso? En el capítulo habla de la armadura. Dice que tu bautismo sea tu escudo, que la fe sea... La fe de tu casco. Exacto. El amor tu lanza y la paciencia tu armadura. Exacto. Y eso que no lo asocio con algo. ¿No? Efesios 6, San Pablo. Exacto, Efesios 6, versículos 10 al 17. San Pablo habla de la armadura, ¿no? La armadura de la fe. Cinturón de la verdad, coraza de la justicia, sandalias para propagar la noticia del Evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Exacto. Fíjense cómo los estilos son parecidos. Las cartas apostólicas se las considera un género literario. Un género porque justamente todas obedecen a una misma estructura. Fíjense que lo de San Ignacio es muy parecido a las exhortaciones de San Pablo. Y así son las cartas que se mandan o que mandan los obispos o algún padre de la iglesia en una comunidad. Tienen ese formato, ese saludo, el destacar a una persona en particular, las exhortaciones, comentar a partir de un problema que sabe que tiene la comunidad, ¿sí? Y la exhortación y el consuelo para poder seguir adelante, y el saludo final. Bueno, esas son la misma estructura, es un género literario, así que es muy parecido. Bueno, ¿alguien tiene que agregar algo más de la carta de San Ignacio? Bueno, como estábamos hablando de los mártires, ¿estás listo? Bueno, estoy cocinado, mejor dicho. ¿No? ¿Estás cocinando? No sé si estaré listo. Bueno, lo vamos a probar. Vamos a probar. No me borre lo de Diocleciano, por favor. ¿No te lo borro? Porque es un dato importante. Ah, bueno. Lo de arriba, después lo demás sí lo puede borrar, pero lo de Diocleciano arriba, Esto es importantísimo, sí. lo de los edictos, sí. Más que nada el nombre. Ah, bueno, no te lo dejo así. Si vos necesitas, acá tenés para escribir. Bueno, vamos a escuchar con atención. Si yo tuviera que hablar de las actas de los mártires, después que fui incursionando, ¿no es cierto? Principalmente en ese libro que les pasé de Daniel Ruiz Bueno, que la profe dijo, es una joya, dijo. Cuando empecé a leer, sobreabunda en datos, hasta tiene acotaciones en latín. Es a un nivel académico el libro. Así que mi pobre cerebrito, cada 2 por 3 clamaba al Espíritu Santo para que las neuronas más o menos no patinaran. Yo voy a tratar de marcar puntos importantes de lo que son las actas de los mártires y en específico de una, que es la de los mártires de Lyon. Vamos por parte. Durante las 10 persecuciones, ponele 10, que hubo en el amplio imperio romano, los primeros cristianos fueron perseguidos y llevados a juicio bajo denuncia y señalamiento. De todo proceso se levanta un acta judicial. Los profes nos explicaban, ¿no es cierto?, que nuestro sistema judicial es el de los romanos. Hasta el día de hoy básicamente lo mismo. Se hace un expediente, se cose y se archiva. Esas son las actas de los mártires. Esos juicios
Y ahora veremos cómo hacían para rescatarlos. Estas son las llamadas actas de los mártires, que dan testimonio de la muerte de esos primeros cristianos. Los cristianos eran juzgados por los tribunales, cuyo verdugo procuraba que renegaran de su fe. Esto que veíamos en la clase pasada, ¿no es cierto? Hacerlos juramentar, que no eran cristianos. Apostatar, negar la fe, negar a Cristo. Y el efecto fue todo lo contrario, porque eso era lo que buscaban los romanos. Obviamente, había un porcentaje que se negaba. No era el 100%, pero la mayoría confirmaban: yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, no renuncio al nombre de Jesucristo. Si se les declaraba culpables, se les dictaba sentencia y a veces a muerte. La profe recién dijo: yo soy confesor. Ahí está la diferencia entre mártir y confesor. El mártir era el que llegaba a muerte. El confesor era el que declaraba su fe en Jesucristo, pero tal vez se salvaba de la flagelación que vivían y se convertía en lo que era confesor. San Juan señalaba: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, en Apocalipsis 2, versículo 10. San Mateo en su Evangelio, capítulo 10, versículo 23, si los persiguen en una ciudad, huyan a otra. Y así empezaron desde Jerusalén. Fíjense que en el día de hoy la liturgia, ¿qué nos comparte? El martirio de Esteban. Y a partir de ese momento, los cristianos se iban mudando, tratando de no ser capturados. Todos aquellos cristianos tenían muy presentes las palabras de Jesús: a todo el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y todo el que me negare delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso lo sabía todo cristiano. Aquellos mártires cristianos querían ir al cielo con Jesús a costa de la propia vida, y muchos la perdieron en el Coliseo de Roma, donde cada año el Papa celebra el Vía Crucis. Se entiende por mártir al cristiano que ha dado su vida en testimonio de su fe. Confesor es el que ha atestiguado ante un tribunal pero no ha muerto ese día. Son 3 las categorías de cristianos según San Cipriano: los mártires ya coronados, los que han pasado por los tormentos y están próximos a recibir la corona celestial, y los simples confesores. Tras continuas muertes de aquellos cristianos de los primeros siglos, muchos procuraron rescatar estas actas como reliquias de varios santos y trascendieron hasta nuestros días. ¿Cómo las rescataban? Y como tal vez lo podríamos hacer hoy en día, coimeándolo al notario, porque en cada juicio había alguien que por método taquigráfico, no se podía escribir tan rápido, y hasta el día de hoy en los juicios hay un taquígrafo que con signos va tomando nota de todo lo que pasa en el juicio. La acusación, los testigos, la sentencia final. Y después eso se volcaba otra vez a idioma vulgar y se abrochaba y se ponía en el expediente. Entonces los cristianos compraban, aunque sea copias, y eso es lo que lograban rescatar. ¿Por qué le dije a la profe que me dejara a Diocleciano? Porque Diocleciano observó que dichos documentos, la persecución que él hizo durante 10 años, del 303 al 13, fue animal. Y se dio cuenta que había que agarrar, no solamente quemar los evangelios que tenían los cristianos, sino también las actas de los cristianos, porque eran las que daban el testimonio de todos esos que murieron proclamando el nombre de Cristo. Si no existe, no hay prueba, no hay prueba. No hay prueba. Entonces mandaba quemar las actas.
Pero obviamente los cristianos ingeniosamente lograron esconderla, no sé, abajo de 20.000 piedras, como fuera, en una cueva, y lograron, hasta el día de hoy, llegaron a nosotros esas actas. Entre las actas más destacadas que se conocen están las del siglo I. Martirio de Santiago, la prisión de San Pedro y San Pablo de Jerusalén, el incendio de Roma y los mártires de la nobleza romana, bajo el gobierno de Domiciano. De los mártires del segundo siglo, bajo el gobierno de Trajano, están los de Vitina, San Simeón, obispo de Jerusalén, Santa Sinforosa y sus 7 hijos, San Policarpo, obispo de Esmirna, San Ptolomeo, Lucio y Oro, bajo Antonio Pío, Santa Felicidad y sus 7 hijos, San Justino y sus compañeros, San Polino y los mártires de León, San Apolonio, San Carpo, Papilo y Agatónica. Del siglo III destacan Perpetua y Felicidad, que hasta el día de hoy en la liturgia están, Perpetua era noble romana y el papá fue a clamarle por misericordia de sus canas que no se proclamara cristiana, y ella le dijo: si esta es una cartera, no puede dejar de ser lo que es una cartera. Por lo tanto, papá, yo soy cristiana y no dejo de ser lo que soy. Y murió mártir. Y Felicidad era su esclava, que también se había convertido al cristianismo y también muere martirizada junto con ella. Léanla la historia porque es completa, es maravillosa. Y los mártires de Alejandría, bajo Séptimo Severo, San Pionio, San Máximo, San Pisidia, San Sixto, San Cipriano, Santiago Mariano, San Marino Malco y otros más. Así se fue conformando el martirologio y las fechas litúrgicas de la Iglesia, y aunque a veces parezcan lejanas en el tiempo, son valiosos testimonios de fe que influyeron en que la fe fuera creciendo y fortaleciéndose. Otras actas importantes surgieron durante el gobierno de Diocleciano, Saturnino y muchos mártires de África, Santa Irene, Ágape, Quionia, Polión, Felipe, Crispina, Fileas, Andrónico y Claudio, Asterio bajo el gobierno de Galerio. Gracias a estas actas se conocen detalles de sus martirios y la lucha que enfrentaban las víctimas con sus verdugos en los juicios, que eran verdaderos espectáculos públicos ante la chusma romana. Y ahora entro en el detalle. La profe me pidió a mí que esta es una clase de historia y de eso estamos hablando, de lo que pasó. Yo voy a dar simplemente un pequeño detalle, empezando con esto de los mártires de León. Algunos detalles de color, pero nosotros, digamos cada domingo, digámoslo así, rezamos el credo, ¿no es cierto? ¿Y qué es el credo? Profesión de fe. Nuestra profesión de fe. A partir de ese momento que nosotros, de propia voluntad, hacemos nuestra profesión de fe, nos unimos a Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, cualquiera de nosotros también está llamado a ser un mártir. El mártir no es otra cosa que aquel que sigue a Cristo. Y habiendo hecho nuestra profesión de fe, hasta el día de hoy, por eso yo hice referencia a eso de 10 persecuciones, ponele, pero en el Imperio Romano, hasta el día de hoy hay persecuciones. En estos momentos, en Nigeria, en África, se secuestran católicos, ya no hablamos solamente de cristianos, directamente católicos, son torturados y muertos. Y un detalle importantísimo,
Los seminarios en Nigeria están abarrotados de futuros sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasó en la vida de esos hermanos que entraron al seminario? ¿Qué es lo que pasó en la vida de todos estos mártires de los que estamos hablando? ¿Qué es lo que le pasó a San Pablo? ¿Qué pasó en ese momento que dejó de ser Saulo y pasó a ser Pablo? Simplemente la presencia del resucitado en su vida. Cada uno de estos hermanos, y ahí entro en un aspecto que es más personal, como decíamos con la profe, que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Es el siguiente paso luego de la conversión. Es donde realmente hemos conocido a Cristo cara a cara y nuestra vida cambió por completo. Y a partir de ese momento perdemos el sentido de la autoconservación, un sentido natural que todo animal tiene, preservar su propia vida. A partir de ese momento que nos encontramos con Cristo, somos capaces de dar la vida por Cristo. Los mártires de Lyon registrados, 48 mártires, la mitad griegos, la otra mitad galo-romanos, en el año 177. ¿Qué siglo es el 177? Dijo la voz. Mérete. ¿Quién gobernaba? Marco Aurelio. Y el primero de los primeros capturados, Potino, obispo de Lugdunum, que así se llamaba Lyon. Una ciudad importantísima porque estaba en las orillas de un río Rodan. Rodan, hace todo el lado. Potino tenía alrededor o más de 90 años y murió mártir porque lo flagelaron y no resistió. Dentro del mismo calabozo falleció. Entre los mártires de Lyon figuran Atamo de Pérgamo, Epipodio, Alejandro, Maturo, Póntico, que tenía 15 años. Santus, un diácono de Viena vendría a ser, pero no la Viena austríaca, es una población al sur de Lyon. Por eso la iglesia de toda esa zona se llamaba de Lyon y de Viena. Y la dejé al último este nombre porque fue la que más me impactó de todos. Blandina, una mujer esclava. Como nota de color, la profe recién les contó, ¿no es cierto?, de qué hacían con las bestias los romanos. Los estresaban, los pinchaban, los tenían en jaulas a oscuras, no les daban agua, no les daban de comer, salían enfurecidos. Y hay algo más. También era necesario de que los que iban a ser martirizados estuvieran largando sangre. ¿Para qué? Para que saliera dentro de ese pobre animal, la bestia, y se devoraran a todos esos mártires. Bueno, Blandina fue flagelada hasta tal extremo, que los verdugos en un momento renunciaron a seguir castigándola del cansancio que tenían. Con la primera flagelación opinaban de que siendo una mujer, ¿no es cierto?, supuestamente una estructura física más débil que la del hombre, yo hubiera muerto. Y sin embargo la seguían flagelando y la seguían flagelando, y ella seguía gritando: soy cristiana y no hago mal por serlo. Seguía gritando. Cuando soltaron a las bestias, la miraron a Blandina
y no se le acercaron. Lo respetaron. No se le acercaron. A ver quién me responde por qué. Porque era que quiero, precisamente. Y eso era como que... Más, Era más. quiero un detalle más importante. ¿Qué vieron las bestias? A Cristo mismo, el resucitado, el espíritu del resucitado. Estaba en Blandina. Esa fuerza que la llevaba a proclamar: soy cristiana. Las bestias no la tocaron. Se dice que los verdugos tuvieron que agarrar, envolverla en una red y se la tiraron a un toro para que el toro la atropellara, y ahí es donde ella termina muerta. O sea, Sí. ya no sabían cómo hacerlo. Este hecho de los mártires de Lyon es considerado como la fundación del cristianismo en Galia, hoy Francia. Y volviendo a Blandina, en el anfiteatro de las Tres Galias, porque a ella, para que se la comieran las bestias, la ataron en un poste. Hay un poste en Lyon donde se evoca el martirio de Santa Blandina. De todo esto nos da detalles San Eusebio de Cesarea, Eusebio de Cesarea, redacta en Historia Eclesiástica a comienzos del siglo IV. Recordemos que los martirios se suceden en el siglo I, segundo y tercero. O sea que en el cuarto ya hay registro de toda esta historia. Y lo más importante, yo esto se los voy a pasar a través del grupo, porque yo no lo voy a leer todo, no es necesario que lo haga, pero sí voy a leer el comienzo, porque esto fue lo más importante de los mártires de Lyon. Es la carta de las iglesias de Lyon y Viena que enviaron a las iglesias cristianas de Asia, donde ellos mismos dan testimonio de todo lo que sucedió. Y por favor les pido, cuando lean esto, no lo lean como si estuvieran viendo crónica. Léanlo primero poniéndose en oración, porque es realmente sanguinario lo que está escrito. Es muy duro. Yo mientras lo leía, se me iban cayendo las lágrimas. Es muy duro. Y sin embargo, nunca pidieron clemencia. Simplemente, o en silencio, o cantando, o diciendo soy cristiano. Así se entregaron. Los siervos de Cristo que habitan como forasteros en Viena y Lyon, y destaco esto, forasteros, jamás fueron parte de la población, porque los saqueaban y nadie hacía justicia con ellos. Les robaban, los escupían, los insultaban, los empujaban en la calle, eran despreciados, les prohibían ir a los lugares públicos, a los baños públicos. Así eran tratados. A los hermanos como forasteros en Viena y Lyon de la Galia, a los hermanos de Asia y Frigia, que tienen la misma fe y esperanza que nosotros en la redención. Paz, gracia y gloria de parte de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, tras un breve exordio que sigue a este saludo, dan comienzo a la narración en los siguientes términos. Esto es una nota del autor. Y dice: cuanta haya sido la grandeza de la tribulación por la que hemos pasado aquí, cuán furiosa la rabia de los gentiles contra los santos, y qué tormentos hayan tenido que soportar los bienaventurados mártires, ni nosotros nos sentimos capaces de explicarlo puntualmente por palabras,
ni es posible consignarlo por escrito. No alcanza el idioma. El enemigo, en efecto, se lanzó sobre nosotros como un rayo. Y cuando habla del enemigo, está hablando de Satanás. Preludiando aquella venida futura suya, en que ha de imperar sin trabas, y todo lo que ensayó con el fin de ir acostumbrando y de antemano adiestrando a sus ministros contra los siervos de Dios. Y así no solo nos cerraban todas las puertas, sino que nos excluían de los baños y de las plazas públicas, y aún se llegó a prohibir que apareciera nadie de nosotros en lugar alguno. Mas también la gracia de Dios trazó contra él todo un plan estratégico, sacando del campo de combate a los débiles y poniendo en primera línea firmes columnas capaces, por su resistencia, de atraer hacia sí todo el ímpetu del maligno. O sea que aquellos que podían resistir mucho más el martirio fueron los que fueron adelante. O sea, hasta Dios tenía preparado eso. Ellos corrieron a su encuentro con apretado haz, soportando todo género de oprobio y tormento. Ellos aún lo mucho tenían en poco, pues sentían prisa por llegar a Cristo, demostrando por vía de obra que los padecimientos del tiempo presente no admiten parangón con la gloria por venir, que ha de revelarse en nosotros. Cita de Romanos 8, versículo 18. Y primeramente, con ánimo generoso, soportaron todo un cúmulo de atropellos de la plebe, desatada en masa. Se los seguía entre gritos, se los arrastraba y despojaba entre golpes. Llovían piedras sobre ellos, se los encarcelaba amontonados. Todo, en fin, cuanto una chusma enfurecida acostumbraba a hacer con criminales públicos y enemigos. Finalmente, conducidos al foro o pública plaza por el tribuno de la corte y los dúmviros autoridades de la ciudad, fueron interrogados en presencia de todo el pueblo y tras la confesión de fe fueron metidos en la cárcel hasta la llegada del gobernador. Llegado esto, fueron llevados ante su tribunal y tratados por él con la más refinada crueldad. Había entre los hermanos uno por nombre Betio Epágato, hombre lleno hasta rebosar de la plenitud de la caridad de Dios y del prójimo, de tan ajustada conducta que no obstante su juventud había merecido el testimonio de la alabanza que se tributa al viejo Zacarías. Lucas 1, versículo 67. El hecho es que Epágato había caminado siempre intachable en todos los mandamientos y justificaciones del Señor e incansable en todo servicio que hubiera de prestarse al prójimo, poseído como estaba del celo de Dios e hirviendo del Espíritu. Hombre de este temple, se comprende que no podía soportar en silencio la manera sin razón de proceder contra nosotros, sino que irritado sobre toda ponderación reclamó se le concediera también a él la palabra para defender a sus hermanos y demostrar que no hay entre nosotros sombra de ateísmo ni de impiedad alguna. Pero la chusma que rodeaba el tribunal rompió a gritos contra él, pues era una persona distinguida. Y el gobernador no quiso acceder a la demanda, por más que era de toda justicia.
limitóse a preguntarle si también él era cristiano. Y Epágato respondió con la más sonora voz que sí lo era. Ello bastó para que fuera también agregado a la suerte de los mártires con el mote de Paráclito o abogado de los cristianos. La verdad es que él tenía al verdadero Paráclito dentro de sí. Aquel mismo espíritu de Zacarías, como lo demostró por la plenitud de su caridad, jugándose la vida por la defensa de sus hermanos. Y es que Epágato fue, y ahora lo es para siempre, legítimo discípulo de Cristo, que sigue al Cordero doquiera va. Apocalipsis 14, versículo 4. Ya desde aquel momento hubo una discriminación y se puso de manifiesto quiénes eran los preparados y quiénes habían de formar a la cabeza de los mártires. Estos cumplieron con toda decisión la confesión de su fe, cuyo término había de ser el martirio. Solo leí 2 páginas y media. Son 25 páginas. Léanlo en oración y como la vaca, rumiando, dejando que el Espíritu Santo les vaya abriendo el alma y los vaya llenando del Espíritu del resucitado. Un aplauso, por favor. Muy bien. Aquí agradezco. Hermoso, sin palabras. Y nos cuesta venir el domingo a misa a nosotros. Yo que... Estaba trabajando mi hermana, porque también los mártires tienen que comer. No, hablaba de vos. No, que hablábamos de que a veces nos cuesta a nosotros, ¿no? Nosotros, digo, yo pensando en lo que vos leíste y todo, y a veces, digo un caso particular de lo que me pasa a mí, digo, y a nosotros nos cuesta venir el domingo a misa. Yo, por ejemplo, cuando estaba con mi pareja allá por Delqui, por allá lejos, y yo me tenía que venir de allá para acá, y he tenido peleas así con mi pareja, y a veces, y hasta que uno se da cuenta, dice, no, lo mío es levantarme temprano y pero viendo todo esto, Sí. no es ni Quedamos chiquititos así. pero nada. Muy chiquito. Y como a veces nos cuesta enfrentarnos hasta los mismos familiares, los mismos hijos y decir, che, pero está lloviendo, ¿qué te vas a ir a la misa? Y lo que digo, loco, no hacemos nada. Nada. Y por eso hay que conocer. ¿Entendés? La que no es conocida por muchos, la que no es conocida por muchos. Y que es inspiradora para nosotros. O a veces para poder Seguir el corazón, ¿no? Saber todo lo que pasa. Nuestra Como raíz. esas, Muy fuerte. Eso yo. Todo el acta de los mártires está plagado. Por eso la cantidad de nombres, pero no es importante los nombres, sino saber que en cada uno estaba Cristo. Cristo vivo. Sí, tal cual. Y se volvía a subir a la cruz. Una y otra vez. Se habla de la misa como otras cosas que también nosotros como cristianos nos cuesta muchas otras cosas también. Hay que pedir ayuda al Espíritu Santo. Una cosita, el recreo termina -5, se alargó 5 minutos más para que tomen el mate cocido. No les pregunté para no interrumpir, pero ya hay mate cocido y galletitas allá. Muchas gracias. ¿Alguien le tiene que entregar el trabajo? Sí, Inspiradora, hermosísima. La verdad que está inspirada. Doy las gracias yo, que quedé traspasado.